tal? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a este taller. Ya la maestra Alma Noemí Monroy Lara está en la sala. Muchísimas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Y bueno, yo me presento, yo soy María Gutiérrez, soy la supervisora del área de comunicación y de marketing del instituto. Y bueno, pues obviamente les agradezco mucho su puntualidad, por respeto a sus otros compañeros, y a la maestra vamos a dar inicio a este taller que hemos nombrado como técnicas de evaluación para la detección de las dificultades en el aprendizaje. Gracias a Mónica, Rosa, Francisco, a Sara, a Andrea, a Lu, a Ros y bueno, a todos nuestros asistentes por estarnos aquí acompañando esta noche. Bienvenida, maestra, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias, María José. Aquí un gusto compartir esta noche contigo y con todos estos alumnos que nos aceptaron esta invitación a este taller. Exactamente, siempre, bueno, tuve la oportunidad de hablar con la maestra Noemí Monroy hace unos días y bueno, la verdad es que siempre nos emociona cuando hay muchísima asistencia en nuestros webinars, en nuestros talleres, porque justamente pues ese es el objetivo, ¿no? Que todos ustedes puedan, más bien que nosotros podamos compartir todo el conocimiento, todo el material educativo que tenemos para ustedes y sobre todo que ustedes puedan aplicarlo allá afuera, ¿no? En su práctica profesional. Y bueno, antes de comenzar con el taller, les voy a platicar brevemente la dinámica. Voy a iniciar presentando a la maestra. Y también les pido que por favor en el momento que queramos participar pueden hacerlo a través del chat de Zoom o bien pueden abrir su micrófono y en caso de que ya haya un asistente participando con su micrófono abierto, por favor les pido que alcen su manita en caso de que deseen participar para mantener el orden de las mismas y pues justamente no evitar como ciertos contratiempos. También muchísimas gracias a los asistentes de nuestras redes sociales allá de Facebook que nos están viendo por allá. Muchísimas gracias por allá a nuestro público. Y bueno, voy a iniciar presentando a la maestra Alma Noemí Monroy Lara. Quien es licenciada en Comunicación Humana, egresada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es maestra especialista en la Secretaría de Educación Pública en la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. También es maestra en Tecnología Digital para la Educación. Y bueno, también ha ejercido como terapeuta de lenguaje durante más de una década y ha colaborado en diferentes modelos de intervención integral y transdisciplinar con terapeutas de diferentes áreas, ¿no? Por supuesto, como ustedes los van a poder ver en esta noche, van a poder ver que la maestra realmente tiene una amplia, vasta, tiene una muy, muy larga trayectoria y bueno, pues también está, creo que de sobra decirles que ha impartido una gran variedad de talleres, de cursos y de workshops que están relacionados principalmente con la evaluación y la intervención en los trastornos del lenguaje y habla, ¿no? Entonces, pues bueno, maestra, ¿qué nos puede decir de este taller? ¿Cuáles son las expectativas? Sobre todo porque quiero dejar muy en claro que este taller, obviamente, pues creo que principalmente va enfocado a aquellas personas que sean docentes, ¿no? Es decir, el objetivo, creo yo, de este taller es que lo aprendido puedan llevárselo pues al aula, ¿no? Y justamente ponerlo en práctica con sus estudiantes para que no se puedan incluso poder medir el progreso y la comprensión del aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? De esta manera pretendemos que con este taller ustedes puedan contribuir a una enseñanza pues más efectiva y adaptada sobre todo a las necesidades individuales del alumnado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo los dejo con la experta de este tema y bueno, en caso de que requieran como más información, al final yo les voy a estar hablando sobre una oferta educativa que está muy relacionada a este taller y que posiblemente pueda ser de su interés. Entonces no se me vayan y pues bueno, vamos a dar inicio a este taller. Bienvenida, maestra.
Gracias, María José. Como siempre es un gusto coincidir contigo y cada vez que me presentas, pues me echas muchas flores. Yo te agradezco mucho y muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches, Andrea. Muy buenas noches, Sara, Cristina, Ángeles. De verdad va a ser un gusto, Guadalupe, Graciela, Fernanda, que ustedes puedan interactuar esta noche conmigo en este taller, ¿verdad? Vamos a dar inicio, voy a permitirme compartir pantalla. Adelante. Gracias. Y vamos a visualizar este recurso público que hasta donde tengo entendido, nuestra compañera María José se los hizo llegar a todos ustedes, ¿sale? Esto es muy importante que ustedes lo visualicen, ya que aquí en el instituto estamos muy comprometidos como tiene que ser la experiencia online con toda esta parte digital, pero realmente que sea sacarle el mayor jugo, que sea esta situación interactiva y que ustedes puedan llevarse una muy, muy buena experiencia. El día de hoy vamos a hablar de estas técnicas de evaluación para la detección de dificultades del aprendizaje. Es muy común siempre escuchar la palabra dificultades de aprendizaje, problemas de aprendizaje, y eso es algo que vamos a ir platicando ahorita y es un tema de una gran charla y gran debate. Aquí lo interesante es que ustedes siempre coincidan al aprendizaje como una situación contextual que puede estar apoyada tanto de la metodología y todas las situaciones que se ejercen en el aula, todas las situaciones que se ejercen en la familia, todas las situaciones que convergen en la escuela, y que si bien es cierto que a veces vamos a tener a un individuo alumno que enfrenta alguna dificultad, trastorno muy en específico, lo importante es analizar esta dificultad, este problema desde todas sus aristas. Y claro, también tenemos que tener instrumentos que tienen que ser plausibles y medibles para que nosotros seamos como lo más objetivo posible. Aquí está mi semblanza y vamos a abrir los objetivos del taller del día de hoy. Conocer el test de maduración como una herramienta de evaluación para identificar posibles brechas en el desarrollo y su relación con las dificultades del aprendizaje. Aquí este test de maduración va a ser principalmente aplicable en el tercero de preescolar y primero de primaria. Este es para una población normoevolutiva. Si tú tienes una población que enfrenta una dificultad mayor, porque me han llegado a preguntar ciertos docentes, ciertos colegas, tengo un niño de 10 años que no tiene lograda la lectoescritura, niño de 12 años, niño de tal edad que no le permite desarrollar la lectoescritura. Entonces, sí lo puedes aplicar, pero este test que les voy a mostrar el día de hoy está pensado para el tercero de preescolar, primero de primaria. Y vamos a analizar un caso práctico de un estudiante con dificultades de aprendizaje, identificando sus necesidades específicas y los posibles factores que contribuyen a sus desafíos que él enfrenta, ¿verdad? Implementar el diario de clase. El diario de clase como una herramienta efectiva. Hay muchísimas herramientas y que nos propone la Secretaría de Educación Pública para poder recopilar información relevante sobre el desempeño académico, comportamental y emocional de los estudiantes y relacionar estas observaciones con posibles dificultades de aprendizaje. Es importante, y a la luz de esta nueva escuela mexicana que nos invita a ser más cualitativos, más enfocados en las particularidades de cada individuo, de cada alumno, esas herramientas son fabulosas. En este caso nos va a estar hablando de esta autoevaluación que es el diario de clase. Entonces vamos a ver esas tres cosas el día de hoy. Aquí están nuestros objetivos. Quiero mostrarles que esto nosotros les llamamos un escenario y que cada escenario que ustedes tengan en sus manos de actividades que impartamos aquí en el instituto van a estar siempre con un objetivo. Para que tengamos los objetivos claros van a fluir los mecanismos de aprendizaje. El aprendizaje de la lectura como reto en los primeros años de vida, ¿sale? El aprendizaje de la lectoescritura es uno de los principales retos a los que se enfrentan los niños durante los primeros años de vida. Cuetos nos lo dice en el 2015. ¿Y será cierto? ¿Será cierto que es un reto la lectoescritura? Aquí yo quiero que empiecen
acompañarme en esta reflexión, ya que lo importante en la lectoescritura es un proceso que nosotros vamos construyendo, que necesitamos muchísimas habilidades, necesitamos muchísimas recursos, muchísimas condiciones, contexto familiar, contexto áulico, contexto escolar, para que este proceso se dé a cabo de manera óptima. También es bien, bien importante lo que yo hablo con muchos colegas, este, cuando estamos hablando de esos alumnos, porque va a haber, lo dice aquí Cuetos, la mayor parte de ellos se superan sin dificultad, pero hay un porcentaje que presenta un reto, en ocasiones el fracaso escolar. La mayoría de los alumnos van a tener ese reto, pero lo van a superar. Pero si no lo llegas a superar, vas a caer en este fracaso escolar. Esas personitas que no llegan a concluir la primaria o llegan solo a concluir la secundaria, pero ya cuando se enfrentan al nivel medio superior, tienen un fracaso escolar, y al ver las estadísticas, buscar las palabras, las respuestas clave, empieza a ser en ese proceso de lectoescritura, donde la lectura de comprensión, la lectura es la que no les está permitiendo llegar a ese éxito escolar. En algunos casos se trata de un simple retraso lector ocasionado por diferentes problemas familiares, escasa motivación, etcétera, y no se encuentra ese pequeñito motivado de tal manera que la lectura le parezca atractiva, ya que está leyendo y no está comprendiendo nada. En otros casos hablamos de un trastorno disléxico de origen neurobiológico. Esto es lo que quiero que empiecen a ver así las dificultades de aprendizaje. Como tal, el aprendizaje se va a ver asociado con esos trastornos disléxicos, pero no hay un diagnóstico que se llame problemas de aprendizaje, dificultades de aprendizaje. No, aquí vamos a ir entendiendo que son situaciones asociadas, ¿sale? Y hay niños completamente normoevolutivos que no tienen ningún trastorno, pero aún así caen en fracaso escolar porque no vemos al aprendizaje en todo su esplendor, de pensar en estos contextos familiares y también escolares, áulicos, y incluso esta situación motivacional de tener a un alumno motivado. Y ahorita escuchamos mucho de el alumno al centro de su aprendizaje, el centro de su aprendizaje, pero no tenemos esa motivación de ese alumno que sea su incentivo por sí mismo, querer aprender, tener esas ganas de investigar, esas ganas de aprender, esas posibilidad de buscar la información, pero para buscar la información tienes que atravesar de la lectura e incluso también de la escritura para poder buscar. Ahorita piensen ustedes que están las bibliotecas, que están las enciclopedias, que están muchísimas maneras de donde puedes investigar, pero un recurso muy importante viene a ser el internet. Y entonces tú tienes que escribirle lo que tú estás buscando para poder llegar a esa información. Entonces, esta situación de la lectoescritura empieza a ser tan importante. También quiero que vean que estamos en un ambiente donde la lectoescritura empieza a ser un ambiente escolarizado. Actualmente, en el 2024, la mayoría de las personas tienen acceso a la primaria, a la secundaria. Piensen unos 100 años antes, en 1924, cuando ni siquiera había el recurso de tantas escuelas. Era un lujo poder tener la lectoescritura. 100 años después, se está logrando que sí puedas tener ese acceso, pero tú sigues teniendo fracaso escolar porque hay situaciones que no logras, habilidades que no logras consolidar. ¿Sale? Entonces, vamos a ir analizando como docentes qué podemos estar implementando dentro del aula. ¿Sale? Estas frases son para justamente esta reflexión. Déjenme, hago pequeñito esto para seguir visualizando nuestro escenario. Listo. Aquí está la reflexión de esta importancia de la lectoescritura para que no exista ese abandono escolar, ese fracaso escolar, y estemos hablando de estos alumnos
normoevolutivos, de esos alumnos que no tienen ninguna condición, solo al empezar a adquirir el proceso de lectoescritura, empiezan a tener esos huecos, esos vacíos que no le permiten tener una adecuada comprensión lectora y todo el proceso de aprendizaje se ve trastocado, porque si estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de geografía, estamos hablando de cualquier asignatura, ya no está, todas están trastocadas por la lectura y la escritura. Para poder acceder necesitamos es plasmar estas indicaciones, plasmar esta información, plasmar este conocimiento, y por eso se ve ese fracaso escolar que no queremos en nuestros alumnos. Y Coetus es lo que nos dice, que puede haber como que toda esta parte contextual o también hablar de un trastorno en específico. Y para eso les quiero invitar a que leamos este caso, que Antonio es un niño de 5 años. Déjenme ver si alguien tiene algún comentario por el momento. Déjenme abro mi chat. No tenemos ningún comentario. Ustedes comenten. Ahorita les voy a pedir que me participen específicamente. Pero si ustedes tienen algún comentario, no duden en levantar la manita, en abrir su micrófono y comentar qué opinan con esto de la lectoescritura. Qué tan importante es en estos procesos de aprendizaje. Bueno, Antonio es un niño de 5 años, actualmente cursa el tercero de preescolar, y durante las clases, sus profesores han identificado que presenta algunas dificultades en el ámbito de los prerequisitos de la lectoescritura y atención, ¿sale? Entre esas dificultades se encuentran inatención y se distrae con el material de la clase. Eso es lo que nos dicen. Aquí es bien importante que estemos visualizando que esa información que estamos compartiendo en este taller es pensando, aunque tenemos pedagogos, tenemos psicólogos educativos, tenemos a maestros normalistas, tenemos a profesionales de la educación aquí en este taller, lo importante es de que en el aula, o tenemos terapeutas incluso como comunicadoras humanas en el área de UDEI, trabajando en el aula regular, trabajando en la escuela, pero ¿qué se puede hacer? Muchísimo, porque a veces nuestra profesión, nuestro conocimiento está para distintos escenarios y en el aula el trabajo es titánico, porque estamos hablando de que un profesor de una escuela particular tiene un grupo de 15 a 20 niños. Una escuela de gobierno puede tener un grupo de 20 a 30 niños. Entonces estamos a que un docente tiene 30 personitas con características y singularidades muy específicas. Entonces vamos a empezar a conocer esas herramientas que nos pueden apoyar a trabajar mejor. Entonces, pensando que este niño se distrae con el material de la clase, va a haber salones donde ustedes puedan tener como mucho material en todo el ambiente y demás, pero hay escuelas de gobierno que tienes doble turno y difícilmente puedes tener como todo ese material a la mano porque en la tarde se ocupa un salón y demás. Vamos aterrizando toda esta información a la realidad, pero pensemos en este pequeñito que se distrae con ese material que está en la clase, más como en este salón de preescolar, como bien nos indica, y que es inatento, ¿sale? En este caso, que estamos hablando que tiene, han identificado que presenta dificultades en el ámbito de prerequisitos de la lectoescritura. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos prerequisitos con el test de maduración que les vamos a mostrar en unos momentos, pero en esta situación de lectoescritura que hablamos de prerequisitos, ¿qué más tendrían que saber ustedes? Ustedes como profesores. Hay veces que tenemos alumnos en esos talleres que están en el área de la ludoteca, que tienen actividades por la tarde como estas talleres de tareas. Entonces, de una u otra manera están involucrados con alumnos que no puedes tener como un trabajo terapéutico cuando hablas más de trastornos en específico como terapeuta paciente. Ahí es como muy distinto la historia clínica, que la entrevistas hasta los maestros. Es tener como otra dinámica de trabajo porque es uno a uno. Pero pensar en el aula es un docente
30 alumnos, un docente, 20 alumnos. Entonces, en eso, nuestra información a veces es como esta que les acabo de mostrar. Estamos pensando un caso y solo tenemos esta información. ¿Qué más desde la vista de un docente se puede saber que sea real? No tenemos como este espacio para una entrevista de 50 minutos por cada uno de los alumnos ni demás, pero sí tenemos esos espacios. Les invito a que me escriban, ya sea en el chat o me escriban aquí en nuestro entorno virtual de aprendizaje. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos saber de este caso? Los escucho, Sara, Andrea, Jamie, alguien que quiera participar, abra su micrófono, escríbalo en el chat, escríbalo aquí. ¿Qué más? Estoy pensando ese niño de 5 años, tercero de preescolar. ¿Está acorde o no está acorde su edad? Todo eso quiero que empiecen a pensar. Vamos a ver prerequisitos de lectoescritura. ¿Qué es lo que se puede ver en preescolar con esos prerequisitos? Les digo que ahorita vamos a echar un ojo a este test de maduración, pero quiero escucharlos o leerlos. ¿Yo puedo hablar? Claro que sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, para eso tengo más o menos una idea. Claro. Yo estuve realizando prácticas de mi profesión en una escuela primaria y estuve en el departamento de educación especial en UDEI. Y ahí, la profesional, la maestra, estaba interesada en 3 contextos: en el social, sí me parece que era social, en el áulico, en el contexto familiar, y creo que esos eran los 3 que estaban muy interesados en saber cómo era la dinámica para saber cómo integrar todo eso en el aula, ¿no? Entonces se tenía entrevistas breves con los padres, y justamente esto pues ayudaba a enriquecer a la hora de intervenir al alumno, y en este caso pues auxiliar al docente, ¿no? En mi periodo yo estuve con un niño que tenía autismo. Entonces, se tenía que trabajar de una manera totalmente diferente, ¿no? Y si ahorita lo plasmamos a este caso, pues es importante que, pues, la historia familiar, la dinámica familiar, eso sí influye muchísimo, porque incluso dentro de las zonas, pues no va a ser lo mismo en el contexto familiar en una escuela pública que en una escuela privada. Entonces, los recursos que los mismos padres les dan a los hijos, pues como la dinámica es como que lo que importa para enriquecer a la hora de llegar al aula, ¿no? De intervenir a los pequeños. Entonces, yo considero que esos 3 contextos eran como los más, son los importantes a la hora de poder, pues, determinar, o que nos ayude, más que nada, a dar este recurso, ya que pues no se puede realizar como tal un diagnóstico ahí, porque pues la psicología educativa pues se encarga de otra cosa, sin embargo, pero se auxilia de la psicología clínica, ¿no? Justamente para tener un poco más de información respecto al tema. Claro que sí. Tuve el gusto con Lu, ¿verdad? Lu Franco, ¿fue la que habló? Excelente, sí. Muchísimas gracias por tu participación. Y justo, como ella nos mencionó, aún así ella tiene ese espacio para poder hablar un poquito más con los papás, porque es una maestra de UDEI en la Ciudad de México o de apoyo en el resto de la República. Y puedes ir buscando toda esa información. Ahorita hablamos un poquito del contexto áulico. Guadalupe me está levantando las manos. Te escucho, Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo me encuentro justamente de psicología. Y bueno, para empezar, desde que te llega un papá a querer inscribir al menor, sea de nuevo ingreso en el grado que sea, como directora debes de preguntar, obviamente, si ha cursado los niveles anteriores.
Creo que eso es algo muy importante para poder saber si el menor trae algún rezago educativo, si es su primer grado que ingresa y obviamente por concierne no va a tener ningún conocimiento de lectoescritura. Tendría que iniciar obviamente la lectoescritura del menor a la edad de los 5 años, a diferencia de que si algún otro menor entró ahorita desde, por ejemplo, el Kinder 1, Kinder 2, eso tendría que ver igual con esta parte del prerequisito. Ya de ahí pues ya sería, como bien lo comentó la compañera anterior, sería canalizarlo ya a la psicología educativa para que se encargue de hacer la entrevista, el historial clínico correspondiente ya con la familia para descartar algún daño orgánico o alguna otra situación que amerite que el menor tenga ese problema para consolidar la lectoescritura. Muchísimas gracias, Guadalupe. Y entonces aquí vamos empezando a generar como esta vertiente de que si hay algo de trastorno, si hay algo extra, va a haber como un apoyo que se tiene que buscar. Pero aquí vamos a centrarnos un poquito esta noche en qué podemos hacer desde el aula regular. Ahorita leí rápidamente un comentario. ¿Qué tal si ya sabe leer y por eso se está aburriendo? Entonces vamos a dar lectura a los que nos están escribiendo en el chat. Dice, un historial clínico, sí, una breve historia clínica. Tu contexto familiar por igual puede ser. Algo que tengamos que tener presente para trabajarlo. Saber también aspectos básicos como su alimentación y convivencia familiar. Exacto. Esta parte de la alimentación es algo que podemos ir siempre retomando. Es muy importante para todos estos procesos de aprendizaje. ¿Qué tal si el niño ya sabe el tema y por eso se aburre? Es correcto, Ángeles. A veces tenemos que tener como que en cuenta toda esta información. Es algo que tendríamos que saber. Pero aquí en el caso están diciendo que sí, los prerequisitos no los tienen como tan consolidados. Entonces, es importante tenerlo en general, pero en este caso, ya el docente está observando que esos prerequisitos no los tiene. Pero muchísimas gracias, Ángeles. Eso siempre es importante tomarlo en cuenta. Conocer su entorno familiar, sí, porque esta parte motivacional va a haber algo que se llama funcionalidad. ¿Qué tan funcional, qué tan en su realidad, en su cotidianidad es importante la lectoescritura? O sea, todos, aunque me ha tocado niñitos de que están en 3er grado de primaria, y más ahorita en este tiempo de que fueron de pospandemia, que pasaron un primero y un segundo totalmente iba a decir en telaterapia, no, en educación a distancia por algún medio era como se contactaban. Entonces me decían, no, es que yo no sé leer, y estaban como aterrorizados de que no sabían leer nada, y les muestro una botellita de leche y les digo, ¿qué dice aquí? Los Tetra Pak que les dan desayuno, y dice, leche. Digo, ¿ya ves que sabes leer? Dice, y la famosa Coca-Cola, ¿qué dice aquí? Coca-Cola, ¿qué dice aquí? Un sobrecito de sopa, porque hacían esas actividades las maestras de la tiendita, y había como muchos productos en el aula, y se los mostraba, y dice, pues es fácil, ahí dice leche, sopa, Coca-Cola y demás. Y los niños se van empoderando y diciendo, no, pues que sí puedo. Hay veces que entorno familiar favorece esta parte de la lectoescritura o no lo favorece, por eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Miguel, por tu comentario. Mónica, se necesita conocer si no tiene algún problema físico, es correcto. Si esta parte de la vía auditiva, de la vía visual, si necesita lentes, no necesita lentes, incluso también la vía auditiva. Hay que descartar toda esa información, claro que sí, que vea bien, que se escuche bien, que tenga hiperactividad o déficit de atención, etcétera, algún trastorno, algún diagnóstico, es por lo que entiendo que nos comparte Mónica. Se debe descartar un problema orgánico para intervenir, sí, eso hay que descartarlo, pero hay muchos alumnos que no lo tienen y aún así estamos en fracaso escolar. Vamos a ir viendo que podemos ir trabajando, y los que sí lo tienen, cómo trabajarlos también. Este historial escolar también es importante, así es, me gusta cómo ya lo vas puliendo, Perla, este historial escolar. Antecedentes académicos, observación sobre la percepción auditiva, visual, toda esta parte de vías, para descartar agudeza de alguno de esos sentidos. Sí, nosotros hay que verlos como vía visual, como vía auditiva, que tienen que estar consolidados para este proceso de lectoescritura, y no se diga con esto que una persona que tiene una dificultad en la vía visual no pueda la lectoescritura. Por supuesto que sí, pero hay que darle todas esas herramientas de compensación.
alguien que tenga afectada la vía auditiva no podrá la lectoescritura? Por supuesto que sí, solo hay que tener bien puntualizado que tienen esa dificultad para darles ese apoyo también muy puntual. ¿Cómo maneja su motricidad fina? Aquí ya está esta Shainem, no sé si lo pronuncié bien, es Shainem, diciéndonos algo muy importante porque estamos hablando de prerequisitos para este proceso de lectoescritura. Y en ese test de maduración, efectivamente, vamos a ver esos aspectos más de psicomotricidad fina, esos aspectos más madurativos que se van en la etapa de preescolar para que lleguen en óptimas condiciones a la primaria. Y quiero aprovechar que me siento muy contenta de que estén participando. ¿Sale? Observaciones de percepción auditiva y visual para descartar algo de los sentidos, ya lo había leído. Cómo maneja su motricidad fina y observar dificultades que se le presentan al hacer algunas actividades de escritura, su comportamiento al socializar con sus compañeros, eso es muy importante. Ok, voy a dejar de ver ahorita el chat y me voy a regresar a compartir pantalla. Listo. Aquí también pueden ustedes escribir. Más adelante van a poder explorar este entorno virtual de aprendizaje, que es donde damos en este momento en nuestro taller, pero también nuestros diplomados y oferta educativa lo damos en esta interfaz que ustedes están viendo para que vean más o menos cómo lo van a poder ir visualizando, ¿sale? Este test de maduración que vamos a ver a continuación nos va a dar informaciones generales sobre cómo viene ese pequeñito de preescolar y está entrando a la primaria, y es un test que es muy rápido y que sí se puede aplicar a esos 20 y 30 alumnos que lo pueden aplicar ustedes como docentes. Esto es algo bien importante porque quiero que ustedes visualicen que esas dificultades en el aula, ustedes las van a poder trabajar en el aula, viéndose como docentes. ¿Qué importa que tengan esta especialidad de psicología educativa, esta especialidad de un maestro normalista en educación especial, esta situación más específica de algún rango de especialidad de ustedes, o que sabemos que hay estas especialistas? ¿Qué sí puedo hacer en el aula? ¿Qué puedo trabajar en el aula? Eso es lo que estamos platicando en esta tarde. Y este es el test de maduración para que lo conozcamos, ¿vale? Les voy comentando que lo vamos a poder descargar. Ahorita se los voy a mostrar cómo lo vamos a poder descargar y lo puedan implementar ustedes ya en sus actividades que hacen día con día como docentes. ¿Qué es? Es una prueba que proporciona al profesor información sobre el nivel de desarrollo sensoromotriz del alumno para ingresar a primer grado. Entonces, como les digo, ustedes lo pueden aplicar en tercero de preescolar o en primero de primaria, ¿sale? Para ver cómo va llegando o cómo lo envías a la primaria o cómo llega a la primaria, ¿vale? Entonces, aquí es importante que tengan presente cuál es la función de este test. Es un test que nos invita a diagnosticar, ya que con el análisis cuidadoso de los resultados obtenidos por cada uno de los alumnos, le permitirá al docente organizar y o modificar los procedimientos para el logro eficaz de los contenidos y propósitos fijados en los programas de estudio vigentes. Este test se va a calificar por el famoso semáforo. De acuerdo a los aciertos, va a caer en un rango si está en verde, amarillo o rojo, ¿vale? Si se califica de acuerdo a aciertos, tenemos estos reactivos. Por ejemplo, el 1 y el 2 nos va a hablar de la lateralidad. Esta situación de trayectoria nos va a decir el reactivo 3 y 4, pero trayectoria como en esta parte más lineal, en el sentido de cómo va ejerciendo la trayectoria de sus trazos en esta parte de educación espacial. También nos va a hablar de esta percepción visual, porque vamos a tener en el reactivo 5 las siluetas. Vamos a ver también en reactivos de percepción auditiva, como va a ser el reactivo número 8. Ahorita vamos a explorar todo este test. El pensamiento lógico, incluso esta parte de fatigabilidad, porque esta es el reactivo 15, si no mal lo recuerdo. Es el reactivo 14, porque tienen que realizar una tarea de picar así que le des una base de unicel y que
con un palillo lleve un caminito y tiene que terminar todo el trayecto, vamos a estar como que evaluando toda esa parte de fatigabilidad y coordinación motriz fina. Están aquí tal cual los reactivos y cada uno que evalúa. ¿Y cómo se aplica? Se puede aplicar con 3 alumnos al mismo tiempo, con una distancia considerable, pues para que no estén mirando uno del otro, porque como hay cosas de lateralidad, no le copien al compañero, pero no es porque se copien y ay, no me copie, sino que realmente queremos saber cómo está su lateralidad, cómo está esta situación de conocimientos, ¿sale? Para evitar que el alumno duplique el trabajo de su compañero, pero es importante que el maestro observe el trabajo que realiza cada niño. ¿Sale? Aquí es el material. ¿Cómo se califica? Cada reactivo tiene la cantidad de aciertos que arroja, la resolución correcta de cada aspecto y al final se suman todos los aciertos y el total se coloca en una línea de puntaje y se procede a colorear el óvalo que representa el nivel de madurez alcanzando el color indicado. Y como les decía, tiene que ver muchísimo con esta situación de verde, amarillo y rojo, como que ubicar, y para nosotros tener esta situación de tomar nuestra decisión a la hora de hacer nuestra planeación, ¿sale? Entonces, si tú tienes de 22 a 25 aciertos, estás en un nivel de madurez alto y el color es verde. De 17 a 21 es medio y ponemos un amarillo, pero si tú nada más tienes de 10 a 16 aciertos, es bajo y pues vamos a ponernos en rojo. Y el rojo no es malo, sino que con esto ya tenemos herramientas para nosotros desde dónde vamos a partir. No es de que, está verde, perfecto, ya no tengo nada que hacer. No, pues entonces puedo hacer otras cosas. Si está amarillo, ¿qué tengo que trabajar? Y si está rojo, tampoco es como una dificultad, sino que ya teniendo bien en observación qué es lo que se necesita trabajar con mis alumnos, lo voy a hacer. ¿Y cómo se evalúa cada pregunta? Tenemos todos los reactivos aquí, como se indica. Lo vamos a ver ahorita. Aquí les va a quedar más significativo cuando veamos cada pregunta. Vale. Ahorita les voy a mostrar el test de maduración para que ustedes podamos ver cómo se califica. Para ver el test de maduración necesitamos contestar estas preguntas, ¿vale? La pregunta 1, aquí están, de donde pueden irlo tomando ustedes. Yo ya más o menos me lo sé, entonces no voy a estar como que mirando aquí el acordeón. Pero la pregunta 1, y aparte aquí lo tengo yo sí soy todavía más de tenerlos así como en papel. Aquí tengo mi acordeón de la prueba y podemos visualizar que en la pregunta 1 se va a hacer un acierto si el alumno identifica el lado correcto del cuadrado que va a iluminar. En el reactivo 3 verifica, esta es de un trazo donde le está verificando. En el 9 es como se indica, tendrá que terminar la secuencia que se le está solicitando. En el 15, aquí nada más ponemos cómo se indica. En el 18 es iniciar por donde indica la flecha para ir sobre la línea más de la mitad, ¿sale? Y el otro es cómo se indica. El 9 está completamente igual, ¿vale? Tenemos los 10 puntos y aquí ustedes van a poder ocupar este código QR y van a descargar. Es el que les acabo de compartir y con el código QR lo van a poder hacer. Toda esta información que van a ver está súper padre, como les di lectura, qué es, cuál es su función y esta parte de la colorimetría para poner si está en verde, en amarillo o en rojo. Y vamos a ir conociendo los reactivos. Colorea el lado derecho del siguiente cuadro. Este va a ser un acierto. También es bien importante que nos propone tiempo. Todo eso lo tienen que hacer en 30 segundos. Hay unos que sí te dan más tiempo. Hay uno que es de colorear y aquí te da 1 minuto para completar la serie.
aquí en este es 3 minutos porque aquí tú vas a recortar y vas a pegar. Entonces aquí te está dando la sugerencia del tiempo. Hay veces que a mí en lo particular me gusta sí tomar en cuenta porque es una prueba y pues, sí tenemos que dar 1 minuto. Esta es la que ve la fatiga, que tanto te cansas al hacer las actividades. Aquí es 30 segundos. Este es 4 minutos. Me gusta, la verdad, que te concluyan. Si se tardaron en trazar más de 30 segundos, si se tardaron están pensando cuál es el más grande de estos patitos, o están contando y se tardan más de 30 segundos, a mi opinión es que los dejen terminar. Por ejemplo, aquí en las siluetas se tardan un poquito más, déjenlos terminar para que ustedes tengan información que analizar y puedan hacer sus planeaciones de una manera efectiva, ¿va? ¿Sale? Compartir en el chat, por favor. Igual, buenas noches, sí. Aquí ya Majo nos está poniendo una liguita y supongo que es donde lo van a poder descargar. Ustedes van a poder descargar este test así como se los estoy mostrando, tal cual. Y así es como lo van a ocupar con sus alumnos en el aula, porque nos va a dar información de ubicación espacial, nos va a dar información de cómo poder trabajar con los alumnos. Nada más les quiero hacer mención que aquí es hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la 10 no, así está este documento, ¿no? Porque de reactivo 14 nos saltamos al 15, no es que les falte la hoja 10, no digan, está incompleto, ¿me pueden pasar el que tiene la hoja 10? No, es que fíjense por los reactivos, del 14 se pasan al 15 y como bien nos decía, vamos a pensar en reactivos, ¿vale? Este es el test de maduración, están los reactivos y están las indicaciones. Y como bien nos comentaba, podemos estar trabajando de a 3 alumnos, de 4 alumnos, o puedes dárselos a tus alumnos y ya nada más tú lo vas a ir evaluando. Pero sí el tiempo, puedes dar el tiempo y para los que necesiten más tiempo, dárselos, porque siempre es bien interesante analizar todo el proceso. A veces estas pruebas que son muy buenas, estas pruebas que nos van a dar un puntaje aunque es como por semáforo, nos van a dar una información muy certera, muy objetiva. Tienes que hacer caso de estos tiempos, pero yo vuelvo a insistir que es muy bueno. Aquí nos vuelven a dar otra liga para igual, si pueden acceder. Y aquí está Majo de apoyo para que todos puedan descargar su test de maduración y lo puedan implementar ustedes en su quehacer cotidiano, para que ustedes puedan tener herramientas que los ayuden a trabajar en su día a día. ¿Sale? También quiero mostrarles estos tipos de preguntas, estos tipos de test que nos van a ir mostrando en estos entornos virtuales de aprendizaje, donde nos va a ser fácil para nosotros estar accediendo a la información nueva, teniendo ese aprendizaje significativo, teniendo toda esta magia como tiene que ser la experiencia online, de esta parte virtual, pero también de esta parte pedagógica, que para mí, que yo soy un profesional, llámese psicólogo, llámese docente, llámese maestro normalista, llámese pedagogo, que yo tenga también un aprendizaje significativo, que también pedagógicamente, si yo me inscribo en una oferta educativa, tenga esa oportunidad de poder desarrollar de una manera pedagógica los conocimientos. Entonces aquí tengo estos tipos de cuestionamientos de test y entonces vamos a ir resumiendo. Tenemos esta situación de por qué es importante el proceso de lectoescritura en la vida, porque el rezago, el fracaso escolar va muy asociado cuando tú no logras un correcto proceso de lectoescritura. Principalmente piénsenlo en la lectura de comprensión,
que hay muchísimos factores, que si hay toda esta parte que ustedes me ven, me decían, que si es un déficit de atención, que si es una dificultad asociada al aprendizaje, hasta no lo han mencionado, pero es cierto, todas estas discapacidades, tenemos una discapacidad en un síndrome de Down con una discapacidad cognitiva que también va a adquirir la lectoescritura. Hay muchísimos métodos para trabajar el proceso de lectoescritura, pero tenemos que empezar a tomar en cuenta muchísimo nosotros como docentes. Hay veces que decimos, es que el niño no puede aprender porque enfrenta una condición neurobiológica, presenta una condición del desarrollo, presenta una condición, o algunos realmente tampoco no lo presentan, pero un contexto como el contexto sociofamiliar se ve afectado. El áulico también no lo está apoyando en el sentido de que el niño no está aprendiendo con la metodología que le estamos proporcionando nosotros los docentes. Esa metodología le está sirviendo para 20 del grupo, pero ese 10 restante, que viene siendo un porcentaje significativo, el 33% de mi grupo, ¿por qué no está logrando ese proceso de lectoescritura? Tengo que echar una mirada primero a esta parte de unos prerequisitos de la lectoescritura, como es ese test de maduración, que sí tienen, que no tienen, de esta percepción visual, de toda esta situación de motricidad, de lateralidad, todo esto que nos está mostrando el test. Después, otros prerequisitos de la lectoescritura, como la correspondencia grafema, fonema y demás. Y de ahí nosotros como docentes que estamos en el contexto áulico, ¿qué podemos modificar? No estoy diciendo que yo sea un mal docente, no estoy diciendo que minimizo el trabajo titánico que hacen con 30 alumnos, sino que realmente es echar una mirada, ¿qué puedo modificar yo como docente en la metodología de enseñanza para que ese alumno logre ese proceso de lectoescritura, ¿verdad? Y como bien lo hicimos en el análisis de este caso, es echar esa mirada a qué del entorno, qué si ya se aburre, qué si no está esa motivación desde casa, pero qué sí puedo hacer desde la escuela y desde el aula, que son contextos que yo puedo incidir directamente porque están inscritos en la escuela, porque van en el aula. Y también ciertamente, ¿qué sucede? Hay veces que hay mucha inasistencia, muchísimas faltas, y dices, es que ese niño su problema es que no viene, pero el día que viene, ¿qué puedo mostrarle para que él pueda seguir accediendo a ese proceso de lectoescritura? Ese día que vino, le aplico el test de maduración, veo realmente en específico qué es lo que él necesita trabajar, y ahí es ir avanzando. Es esa posibilidad de no derrotarnos, de ver que siempre hay una posibilidad de hacerlo, ¿sale? Al parecer existe un grupo de WhatsApp donde brindan los archivos. Esa información, no existe el grupo de WhatsApp. Majo nos contestará, pero no es que les manda la información a ustedes. El archivo que ahorita ustedes van a obtener va a ser el test de maduración, y ahorita porque yo no lo pude hacer chiquito, pero si ustedes le apachurran a ese QR, es donde lo pueden descargar. Ahora vamos a ir cerrando este taller con una herramienta para seguir en esta evaluación de la nueva escuela mexicana, de esta evaluación más cualitativa, de esta evaluación más del individuo, ¿sale? Es este diario de clase. Tenemos una bibliografía de la Secretaría de Educación Pública que donde tiene muchas técnicas, muchísimas técnicas para trabajar esta evaluación. Si bien es cierto que yo puedo aplicar un test para ver, de acuerdo a un semáforo, qué tiene, qué no tiene mi grupo en general, y ver cuántos están en rojo, verde o amarillo y cómo va a ser mi planeación, también yo tengo técnicas para seguir evaluando todo este proceso de lectoescritura, todo este proceso de adquisición de los conocimientos, porque la educación tiene que
tú tienes que ir evaluando para ir viendo qué vas a poner en tu planeación docente, para ver qué vas a trabajar con ese grupo en específico, con esos alumnos en específico. Claro, yo estoy de acuerdo que no es lo mismo estar trabajando con estos alumnos de la Ciudad de México, con estos alumnos de la Alcaldía Álvaro Obregón, con esos alumnos de la colonia tal, no es lo mismo estar trabajando en el estado de Morelos, en el municipio tal, en la localidad tal, y así, Oaxaca, Baja California, etcétera. Pero sí tenemos que tener un grosso de técnicas de evaluación para la detección de las dificultades del aprendizaje. Y una de ellas es el diario de clase. Del diario de clase me gusta a mí mostrárselos. Les voy a decir que las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Cada técnica de evaluación se acompaña de un instrumento de evaluación definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. Y aquí les voy a mostrar que esta información está tomada de el libro 4, es una serie de libros que sacó la Secretaría de Educación Pública, y tomo 4 se titula Herramientas para la Evaluación en Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, y en una de sus páginas nos muestra esta tablita, y esa tablita nos habla de estas técnicas, de esos instrumentos. Hoy vamos a hablar del diario de clase, pero quiero decirle que estas herramientas son estas técnicas pueden ser técnicas de observación, de desempeño de los alumnos, de análisis del desempeño o de interrogatorio, ¿sale? Y cada una de estas técnicas nos va a evaluar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, aprendizajes que pueden evaluarse, ¿sale? Entonces, si yo quiero una técnica de observación, como fue este test de maduración, ahí está. Pero yo, ¿cómo voy a poder complementar esa evaluación? Pues yo quiero seguir en esta parte de observación y yo me voy a ir al diario de clase, porque ahí voy a poder yo tener esa evaluación de conocimientos, habilidades y aptitudes. Si yo quiero solo actitudes, son escalas de actitudes. En una escala de actitudes no te van a evaluar ni conocimientos ni habilidades. En esta parte del desempeño de los alumnos, si tú quieres trabajar actitudes y valores, bueno, tú quieres visualizarlo en una técnica de preguntas sobre el procedimiento o en organizadores gráficos, tú no vas a poder evaluar eso de tu alumno. En un portafolio tampoco. En esta parte de interrogatorios, técnicas de interrogatorios como son los exámenes como tal, orales y escritos, estas pruebas escritas, no vas a poder evaluar actitudes y valores, solo vas a poder evaluar habilidades y conocimientos. Esta tablita está retomada de ese libro y esas técnicas las vamos a ir, se pueden trabajar, pero el día de hoy solo les voy a platicar esta del diario de clase. Que el diario de clase me gusta mucho porque tiene que ver con esta parte de la autoevaluación, porque a veces hablamos de esta situación de la autoevaluación y tiene que tener una estructura, tiene que tener unas preguntas tal cual, y están toda esta información retomada de este libro, y es información que está de libre acceso, que tenemos que tener presente, pero a veces con tanta información que nos dan en físico, que nos dan folletos, que nos mandan correos y correos y correos, no tenemos la oportunidad de irla desmenuzando y aplicando. Entonces, a veces esta parte pedagógica de cómo nos muestran la información nos ayuda mucho a irla retomando. Entonces, el diario de clase, es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque de un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las actividades realizadas o en un proyecto, ¿sale? Entonces, la finalidad y el procedimiento
rendimiento del diario de clase es el siguiente, ¿sale? Hay que tener en cuenta que es un instrumento recomendable para la autoevaluación, ¿sale? Y la reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje, porque permite identificar los logros y las dificultades. La revisión periódica del diario de clase aporta información de cada alumno como docente, porque a veces al plasmar la calificación necesitas esta autoevaluación de estos alumnos. Algunas preguntas pueden orientar a los alumnos para la evaluación del diario de clase. Hay veces, si estás como en primaria baja, primero, segundo y tercero de primaria, que no tienen como tal esta parte de la lectoescritura, tienes que ser de una manera más oral o tiene que ser de manera abierta en el aula, porque tú como docente tienes que tener registro de esta información para seguir dando el camino que va a llevar tu clase, esa planeación docente que tú realizas. Si estás en primaria alta, pues tal cual es responder esas preguntas de ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más? ¿Y el por qué me gustó más esto? ¿Qué fue lo que más, qué fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? Ya lo realicé, ya lo hice así. ¿Cómo lo podrías hacer de otra manera? ¿Qué dudas tengo sobre lo que aprendí? ¿Qué me falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? ¿Sale? Y aquí les damos como este ejemplo de que lo pueden redactar en su cuaderno y nos va a ayudar el diario de clase para esa reflexión. Lo puedes hacer de manera grupal o lo puedes plasmar tal cual en tu cuaderno. Y aquí de esto les va a hablar un poquito más Majo, de estas ofertas educativas que tenemos para ustedes, pero sí les voy a invitar que abran esta parte de el temario de esta oferta educativa, ya que les va a permitir observar cómo vamos a ir repasando distintas técnicas para poder evaluar el aprendizaje en el aula, porque aquí el reto es el aula, que no estamos uno a uno, estamos ante un grupo de 20, de 30 personas y cómo puedo tener esos instrumentos objetivos y eficaces para poder apoyar a mis alumnos. Y con esto, Majo, pues te devuelvo al grupo para que tú puedas platicar con ellos y estamos aquí a la orden. Si tienen alguna pregunta, comentario, déjenme ver, aquí hay un chat. Si alguien tiene dudas, desea participar, es el momento. Alguna duda, voy a dejar de compartir y ojalá se pueda abrir la charla a lo que es la realidad. ¿Qué opinan de esta parte de evaluar, de esta parte de esos contextos sociofamiliares que nos impactan en la escuela, pero qué tanto podemos incidir, no podemos incidir? ¿Qué opinan de este contexto áulico que nosotros como docentes somos los que podemos modificar? ¿Cómo me siento cuando me dicen, entonces si el proceso de lectoescritura no está siendo consolidado es porque el contexto áulico tiene que ser modificado? ¿Cómo me siento yo docente ante este comentario? O el contexto escolar, que es toda la dinámica de la escuela, no solo el aula. En el aula me refiero más a estas situaciones cuando ustedes están haciendo sus planeaciones. Pues la educación en México siempre va a ser como toda esta situación controversial, ¿no? ¿Por qué no llegamos a estar en estas evaluaciones en los primeros lugares? ¿Qué hay que trabajar, no? Y siempre es esta mirada y esta reflexión. Yo los invito de verdad, que no es de que nos estamos juzgando a nosotros como docentes, porque el trabajo es titánico, es muchísimo lo que hacemos, pero tenemos que tener bien claros los objetivos con nuestros alumnos, con nuestra aula en particular, para que de ahí surjan todos esos mecanismos de acción. Vamos a ver un poquito el chat. A mí en lo personal me ayuda a tener un conocimiento de cómo trabajar estas evaluaciones, exacto, con mis alumnos, y no solo es el diario de clases, sino son las rúbricas. Es bien interesante todo el tema de las rúbricas, porque no es solo las listas de cotejo, todas estas técnicas que hay para una evaluación
Son muy importantes esas herramientas, si no saben más el panorama para mejorar. Exacto. Y también hay metodologías que nosotros podemos ir implementando de acuerdo a las características de cada alumno. Aquí es tener la oportunidad de enfocarnos en nuestros alumnos, poder ser lo más precisos y eficaces con ellos. Y es bien interesante porque el trabajo cambia radicalmente cuando es en el aula y que sí hay muchas herramientas para trabajar de manera áulica como docente, dirigidas a los profesores, técnicas, herramientas para que nosotros podamos evaluar a los alumnos y de ahí ir avanzando a la singularidad de cada uno de ellos. Ahora sí ya vienen como preguntas, para ti, como cuál es el costo, Majo. Hay un tema relevante, trabajo psicopedagógico, así es, Andrea. No, pues ahora te quieren escuchar hablar a ti, Majo. Por ahí vi en el chat también, maestra, que Miguel puso que el diario de clase permite conocer los procesos metacognitivos de los estudiantes. Así es, porque justo como eran las preguntas, ya que lo realicé de esta manera, ¿cómo lo puedo realizar de otra manera? O si lo realizara de otra manera, exacto, todo ese análisis que hacemos al respecto de lo ya realizado, no solo una autoevaluación llana de, pues me esforcé y entonces, me pongo 10, sino que es esa reflexión de que ya lo realizado, ¿cómo lo puedo hacer de otra manera? ¿Se puede mejorar? ¿Puedo hacerlo mejor? Es esa metacognición. Claro que sí, Nancy, te veo que levantaste la mano, te damos la palabra. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues igual yo quería hacer un comentario, creo que sí es, creo que todos los que estamos aquí pues tenemos una intención en común, ¿no? Una intención y un conocimiento en común en cuestión de que sabemos o reconocemos la importancia de la lectoescritura en la vida, ¿no? En este caso ahorita de la lectura como tal, sí reconocemos la importancia más allá de que sabemos que leer es más allá que juntar letras, ¿no? Eso es, y escribir igual es más que hacer una grafía, una bolita y un palito. Entonces, creo que partiendo de eso, el reconocer, partiendo de esta cosa tan sencilla, nos va a permitir también a nosotros evaluar el contexto. Creo que algo que sí mencionaste muy importante es voltear a mirar el contexto de los niños. Digo, que si bien no lo vamos a hacer de manera individual, pues esta cuestión, como tú mencionas, de 20, 30 niños es sumamente complicada y creo que también no es nuestra tarea al 100% de niño en niño, no nos corresponde también, porque hay cuestiones personales, familiares, culturales, sociales, que también están en esta parte que rodean a los alumnos, pero sí tiene que ver también mucho que ver con la visión de cada institución, ¿no? Yo que trabajo en una escuela privada, puedo mencionar que el colegio está muy metido en la cuestión de la lectura y tenemos 3 proyectos de lectura en el grupo, soy maestra de preescolar. Entonces, sí es sumamente importante para el colegio, pero se trabaja desde una manera muy lúdica, muy, muy orgánica, que ni se siente pesado trabajar la lectura, ¿no? No se da desde una parte autoritaria o no se maneja desde una parte como de calificación o algo así, sino justamente una técnica, pues es el diario. Digo, mis niños preescolares pues no escriben en el diario, pero se juntan con los papás, ¿no? Y es el momento de la reflexión y de compartir qué hiciste, qué te gustó, qué es lo que no te gustó, cómo trabajaste, etcétera. Esta parte de la metacognición que ya mencionaron, pues sí da, esas son desarrollo de habilidades de pensamiento que justamente van a funcionarnos mucho en la lectura, en comprender la información, manejar la información, etcétera. Sí son herramientas que tenemos que ir como trabajando a la par, no solo enfocarnos en que junten las letras y ya nos digan que dice mami, mi, momú, ¿no? Sino realmente creo que todo esto abona a de verdad un interés genuino por querer leer y escribir. Mis niños tienen 3 añitos y hace poco tuvimos un proyecto como que los invité a los papás de llevar a los niños a una biblioteca, a conocer una biblioteca, pasearse en ella, que platicaran con ellos acerca de cómo funciona una biblioteca, ¿no? Y entonces, afortunadamente hubo muy buena respuesta de los papás y a todos los llevaron a la biblioteca de su elección. Yo les dije, vayan a la biblioteca que quieran. Y hace poco hubo la Feria del Libro Infantil y Juvenil
en Chapultepec, los invité a que fueran y afortunadamente también fueron. Entonces he caído con un grupo que también tiene esa disposición, los papás tienen la disposición o el tiempo o la energía también de hacerlo, ¿no? Digo, no siempre se puede, tanto por ganas, por dinero, por tiempo, es muy difícil hacer esas cosas en un escenario perfecto. Pero bueno, yo desde una experiencia positiva sí lo comparto. Y entonces una mamá me dijo apenas hace una semana, unas 2 semanas, me dijo que cuando lo volví a llevar a la biblioteca, que cuando íbamos a ir otra vez al lugar de los libros, o sea, en Chapultepec, ¿no? O sea, estas ganas de un niño de 3 años pidiendo eso por su propia voz y con tanto interés y emoción, bueno, a mí me revoloteó todo, porque dije, ay, wow, o sea, qué emoción, yo no me imaginaba, yo 3 años diciéndole a mi mamá, llévame a la biblioteca, y cuándo vamos a ir otra vez a ver los libros, ¿no? Entonces, sí es esa parte de despertar desde estas edades tempranas, más allá de insisto, en reconocer dónde está una A y una E y todo esto que va a pasar, porque es una cuestión que se va a trabajar. Creo que lo fundamental siempre va a ser como despertar este interés, este gusto y este acompañamiento con los papás, porque si esos papás no hubieran llevado al niño a la feria del libro y a la biblioteca, este niño no hubiera tenido esta experiencia a su pequeñísima edad y no hubiera sido posible despertar eso en un niño de los, yo tengo muy poquitos en el salón, como mencioné, es un preescolar privado, pero si aún fueran 20 o fueran 2 niños y los papás no apoyan en estas edades, es muy difícil que solo un niño solito un día se despierte queriendo ir a la biblioteca. Entonces sí tiene mucho que ver como nuestra parte adulta, las instituciones también que apoyen en esas cuestiones. Es muy difícil, repito, pero pues creo que sí hay una posibilidad por ahí en la que podemos nosotros tener cierta influencia. Claro, muchísimas gracias, Nancy, por tu aportación y cómo yo rescato de tu comentario esta parte motivacional, empoderar a ese niño, el que yo de 3 añitos, ¿qué tanto pude leer? Pero vi el libro, vi la imagen, vi que hay letras, vi que ese cuento que me leyó mi mamá en la biblioteca me encantó, como esa motivación. Y bien es cierto que a veces este contexto sociofamiliar nos va a ayudar muchísimo, que necesitamos los 3 contextos para que el alumno pueda lograr todos estos objetivos. Piensen que en la realidad a veces solo está el contexto áulico y el contexto escolar, y de ahí tenemos que echar mano, y con todas estas técnicas vamos a poder empezar a visualizar en el alumno que él diga, ok, yo lo realicé, yo lo hice de tal manera, y que eso se le vaya acompañando de que está bien, y ahora qué más, o cómo lo puedo hacer diferente, ¿no? Son todas esas preguntas. Muchísimas gracias, Nancy, por tu comentario. El tiempo cambia, la sociedad, está en nosotros cambiar la forma de enseñar, así como lo dijo la Miss de preescolar con el tema de la biblioteca. Así es, Ángeles, la biblioteca es un lugar que no hay que dejar de visitar, incluso una librería, todos estos espacios donde puedes encontrar esos libros, porque hay veces que justo yo trabajo en escuela de gobierno, entonces las personas me dicen, no, es que yo no tengo nada, y yo les invito a que tienen los libros de texto, y ahora resulta que sí tienen un diccionario, y hacen juegos con los diccionarios, y entonces empiezan a darse cuenta esos padres de familia, esos contextos sociofamiliares que sí tienen esa parte de la lectura, ese espacio de la lectura. Pueden ir a un museo y se pueden leer todas las fichas que son bien interesantes de lo que estás viendo en el museo. Entonces empiezas a darte cuenta que está inmersa la lectura en todos lados. Como recuerdo una niña de 4º grado que me tocó trabajar con ella en la pandemia porque estábamos a distancia, era bien complicado toda esta parte de que ella se conectara y demás, y ella sí entra derrotada a una sesión de Zoom. Estaba la maestra y yo como maestra de UDEI, y íbamos a hacer esta parte de la evaluación. Es que, maestra, yo no sé leer. Y yo, ¿y qué es lo que haces? Y me empieza a platicar que ella hace la sopa en su casa y demás, y dice, ay, maestra, pues es que la sopa. Le digo, me estás diciendo todo. No, es que yo no sé leer. Era tanto su ella que no sabía leer, y cuando le invitas y le dices, ¿y qué hay? Porque en su casa había ciertos productos y los lee y se queda así como, entonces sí sé leer. Sí, te hace falta práctica, te hace falta
que empieces a hacerlo de una lectura más fluida, con entonación y con todo lo que queremos de un niño de 4º grado. Pero obviamente eso no se lo dijimos. Pero sí fue empoderarla a que de lo poquito que ella podía, sí sabía. Y ella sale de esa sesión de Zoom, que tus alumnos salgan de esa clase presencial que ya ahora ya tenemos, diciendo, es que sí puedo hacer, de esta parte de prerequisitos de la lectoescritura. En ese tema pues, trabajamos una metodología más de una lectura global, y así fue como los empoderamos. Como nos encanta, porque en el aula regular nosotros hemos tenido niños que enfrentan, que tienen una condición de síndrome de Down. También es bien complejo el tema de la lectoescritura con ellos, pero escribimos los colores, esos los identifican amarillo con amarillo, verde con verde, rojo con rojo, morado con morado. Y entonces él se queda de que, ¿qué dice aquí? Amarillo, morado. Está viendo los colores, que es un conocimiento que ya tiene, pero no está haciendo la correspondencia grafema-fonema, no está leyendo como tal, pero está haciendo lectura global, y hay que empoderar, hay que motivar a esos alumnos. Hay muchas herramientas y técnicas para poderlos hacer. Entonces, pues es un gusto tenerlos aquí esta noche. Mónica, Judith, Perla, Ángeles, si no tienen algún otro comentario, le daría la palabra a Majo. Que si tengo una entrevista, aquí me preguntan para evaluar a niños con diferentes discapacidad. No, pero justo ahorita, como te estaba comentando, puedes ocupar el método global para trabajar niños con síndrome de Down. Ahorita te pongo una liga donde está un método troncoso para trabajar la lectoescritura. Ahorita se la paso a Majo, o te la pongo aquí en el chat y lo puedas trabajar. No es tanto una entrevista, sino que quizás sería como una metodología para trabajar con las discapacidades. También alguien me comentaba algo del autismo. A veces hay que trabajar más estos procesos atencionales antes de entrar como en esta parte de la lectoescritura. Tenemos que trabajar estos prerequisitos antes de aterrizar la lectoescritura. Entrevista como tal, pues solo sería preguntar qué es lo que ya sabe el padre de familia, porque cuando tienes una discapacidad ya vienes con ese diagnóstico, y ver de qué área es, si es una discapacidad cognitiva, como bien te decía, con síndrome de Down, o discapacidad cognitiva como tal, o esta parte que todos los trastornos del desarrollo como el Asperger, el autismo, todos esos que te están englobando, qué dificultad hay para el proceso de lectoescritura. Si es una discapacidad visual, es más que entrevista, es que tú tal cual le preguntes al padre de familia, y ya teniendo la discapacidad como tal, tú te enfoques a trabajar. Para las personas que tienen una discapacidad como el síndrome de Down, la mejor manera de empezar la lectoescritura es con una metodología global, y hay una autora que se llama, se apellida Troncoso, y así se llama su metodología. La tiene completamente gratuita en internet, donde te paso la liga, y está en una página de internet de Trillas, y tú puedes descargar todo el material y te van diciendo la pauta desde las láminas 1 hasta todas. Pero ojo, y muy importante, yo siempre he dicho que los niños no son métodos. Entonces, sí tienes que ser como muy puntual, y es como una guía. No te cases solo a hacer un método y que si haces esto de pi a pa, lo vas a conseguir. No, hay que trabajar la singularidad de cada alumno. Es como ahorita exploramos el test de maduración. ¿Qué sí logra hacer? ¿Qué no logra hacer? ¿Y por qué no lo logra hacer? Es como acompañar a esa metacognición de los niños y ese metaanálisis que haces tú como docente. Nancy, dime, levantaste la manita. Sí, otra vez yo, perdón. No, yo también trabajo con niños con síndrome de Down. También he sido maestra de ellos, y sí, el método global sí es una buena herramienta. También dependerá mucho de la edad del niño, ¿no? Porque hay veces que lamentablemente también pues no los escolarizan desde pequeñitos, porque hay mucho desconocimiento todavía en cuestiones de sus alcances, ¿no? De sus potencialidades. Entonces sí tendrías que hacerse una evaluación, un poco de entrevista con los papás muy general, ¿no? De si ha ido a la escuela, cómo ha estado estimulado, porque tiene mucho que ver también con eso. Sí, el método Troncoso es una gran guía y una buena manera de
puedo llevarlos en este camino, pero sí tiene que ser un poquito más personal. O sea, para empezar, el niño que pueda poner atención, que se concentre, con eso, empezando con eso, porque un niño que no atiende, no se concentra, no puede estar sentado un minutito, no te mantiene la mirada, y si ya te quieres meter a enseñarle, pues está muy difícil. Tienes que hacer mucha también conexión con ellos. Es un poquito más complejo, por así decirlo, porque no es tan metódico de que, como decía la maestra, pues mami, mi mumu y ya se lo aprendió en un mes, sino puede haber igual retrocesos. Tiene que ver mucho con el trabajo con padres de familia. Ahí sí, yo he estado dando clases en esa situación, también de enseñanza de las matemáticas, y sí, pues sí está el libro, pero pues si necesitas un poco de acompañamiento, también de guía tú para ir conociendo pues al niño, conocer la discapacidad como tal. Son muy visuales, ellos aprenden de manera muy visual, entonces por eso el método troncoso es así, enseñarles las imágenes y enseñarles la palabra para que hagan una asociación imagen-imagen, luego imagen-palabra y por último palabra-palabra, en cuestiones cuando no tienen lenguaje, porque también esta hipotonía muscular pues es lo que provoca esta dificultad en el habla. Entonces sí, pues hay que, te digo, checar un poquito como pues varias partes, varios aspectos de cada niño. Así es, y como lo puntualizó más Nancy en esa situación del habla, porque el lenguaje sí está, y recuerden que el lenguaje es más complejo que solo la producción del habla, y aquí nos podríamos quedar toda la noche que nos resta seguir hablando de esos temas tan importantes. Ya les puse aquí la liga del método troncoso porque está libre, es de libre acceso, lo pueden bajar ustedes. Y hay herramientas, van a encontrar muchas. Aquí la reflexión y el análisis es qué yo como docente voy a interiorizar y qué voy a comprender para poderlo llevar a mi aula, y que yo tenga que tener siempre esos objetivos claros de trabajar con mi grupo, con mis alumnos, y de ahí encaminarlos. Y bien es cierto que siempre queremos echar mano de ese contexto sociofamiliar, y es bien importante y también es clave del éxito, pero va a haber situaciones donde no esté presente ese contexto, y que sí voy a poder trabajar desde el aula y desde la escuela, y qué herramientas tengo y cómo las voy a diversificar. ¿Sale? ¿Qué técnicas puedo hacer para acompañar a ese niño a esa reflexión y que pueda lograr el máximo logro de sus aprendizajes? ¿Sale? Bueno, pues les agradezco mucho que hayan sido tan participativos. Fue un gusto compartir con ustedes. Yo todavía sigo con ustedes, pero le damos ahorita la palabra a Majo. Majo, ¿no hay otra pregunta de las que me correspondan a mí? No, maestra. La última Bueno. fue la de Rosa y preguntaba lo de las entrevistas. Aquí entonces ya le compartimos el método troncoso, y la entrevista como tal es qué le han dicho, dónde está diagnosticado, y pues y conocer la discapacidad, y de ahí ustedes qué van a hacer en el aula, plantearse su plan de trabajo, ahora sí que su plan de clase. ¿Sale? Yo me despido de la maestra Noemí Monroy Lara, quien por supuesto, como siempre lo digo, pues es un placer escucharla y aprender de ella, ¿no? Y muchas gracias a Rosa, a Francisco, a Guadalupe, a Ángeles, Graciela, Yorabi, Mónica, Perla, Araceli, Cristina y Andrea, a todas por haberse quedado hasta este momento. Muchísimas gracias, maestra. Pues muchísimas gracias a ti, María José, y muchísimas gracias a todos ustedes. Yo también me despido y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por abrir ese espacio para que pudiéramos dialogar. Muchísimas gracias, Perla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buena noche. Igual.